¿Qué tal, chicos? Hoy tenemos la clase número 19 del curso de mecha y rechazo. Hoy tocaremos el tema aplicando matemáticas de velas japonesas en la técnica MIR. MIR, que significa mecha y rechazo para aquellos que son nuevos en este canal. El contenido que vamos a trabajar hoy va a ser para qué nos sirve o para qué nos va a servir la sumatoria de velas. ¿Qué se necesita para hacer sumatoria de velas? Recomendaciones al hacer sumatoria de velas. Ejemplo de sumatoria de velas, las temporalidades mayores, la sumatoria de velas. Y vamos a ver unos ejemplos en vivo en la gráfica de eQuation, que es el broker que yo utilizo. ¿Para qué nos va a servir la sumatoria de velas? La sumatoria de velas, cuando lo utilizamos de la manera correcta, nos va a permitir tener una idea más clara de lo que el precio está haciendo, hacia dónde hacia dónde está yendo el mercado y así mejor, así tomar mejores puntos de entrada. La sumatoria de velas nos va a servir como para identificar futuros o posibles patrones de velas importantes. La sumatoria de velas nos va a servir también para entender lo que está sucediendo en una zona importante como un soporte, una resistencia, una zona de oferta, una zona de demanda. Si no tengo mucha información, puedo apoyarme en la sumatoria de velas. Entonces, la sumatoria de velas la utilizo para escenarios o lugares específicos donde el precio llega a una zona importante, un soporte, resistencia, entrada de compradores y vendedores. Pero cuando tengo una zona fuerte, un patrón de vela y un rechazo, ahí no es necesario la sumatoria de velas. Pero cuando tengo poca información, ahí sí puedo utilizar sumatoria de velas. O sea, la sumatoria de velas la vamos a utilizar cuando tenemos poca información dentro del gráfico. ¿Qué se necesita para hacer sumatoria de velas? Para hacer sumatoria de velas se necesita saber las partes de una vela, porque es necesario marcar la apertura y cierre de la vela al sumar, independientemente de la temporalidad que estemos usando. Entonces, en la primera clase, cuando iniciamos, en nuestra primera clase del curso, aprendimos las partes de la vela, que en una vela alcista tenemos que la apertura se daba abajo, el cierre arriba. Arriba encontramos la mecha superior y abajo la mecha inferior. Y en una vela bajista, su apertura estaba en la parte de arriba y el cierre en la parte de abajo. Tenemos mecha inferior y mecha superior. Es importante que conozcamos la apertura y los cierres de las velas para poder realizar las respectivas sumatorias. ¿Qué cantidad de velas podemos sumar nosotros? Nosotros podemos sumar a partir de dos velas. Podemos sumar tres velas, cuatro velas, o según lo que necesitamos nosotros, o según la cantidad que nos esté dando la información ideal. Recomendaciones al hacer la sumatoria de velas. Solo sumar dos velas, porque para mí en lo particular hay que hacer el trading simple, ya que operamos a un minuto y no tenemos mucho tiempo para analizar. Hacer el sumatoria de velas con más de dos velas deberemos irnos a temporalidades mayores y nos vamos a demorar más tiempo para analizar. Entonces, lo particular, ¿no? Título personal, aconsejo solamente sumar dos velas. ¿Qué obtenemos al hacer una sumatoria de velas? Al hacer la sumatoria de dos velas obtenemos un patrón de vela, que puede ser un patrón de reversión o un patrón de continuidad, que tal vez estas dos velas por separados no me estaban dando la información. Pero cuando yo hago la sumatoria de velas, ya puedo tener otra información diferente. Tendremos una información que es más clara. Ahora, estructura de mercado y la sumatoria de velas te van a ayudar a mejorar las entradas según tu análisis. Si no tienes información, si no tienes demasiada información, es muy sencillo tener sumatoria de velas, que en este caso de las dos, que son las que yo recomiendo, o pasarte al gráfico de un minuto y ver el patrón de vela. A veces no es necesario que hagas sumatoria, sino simplemente ir a la temporalidad mayor, pero puedes hacer la sumatoria para que esa sumatoria de dos velas te va a permitir tener un mejor análisis a una temporalidad mayor, o en su defecto, a un movimiento más grande, que te permita ejecutar tu entrada. Aprender a hacer sumatoria de dos velas te va a dar la oportunidad de entender mejor la estructura del mercado. Ahora, miremos unos ejemplos. Entonces aquí tenemos el ejemplo número uno, vela martillo, la temporalidad de 2 minutos. Entonces aquí observamos una vela bajita sin mecha y una vela alcista con mecha en la parte de arriba. Vamos a sumar estas dos velas para ver que nos va a dar una sola vela y qué resultado nos va a arrojar al final. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo la vela roja? O sea, esta abrió en la parte de arriba y cerró en la parte de abajo. Y la vela verde, que es esta, abrió abajo y cerró arriba.
Entonces, al hacer la sumatoria de velas, vamos a utilizar la apertura de la vela, de la primera vela y el cierre de la última vela. Entonces, la primera vela abro aquí y el cierre de la segunda vela cerro acá porque es una vela alcista. Entonces, este rectángulo que nos da aquí va a ser de color rojo porque el precio subió y bajó, y subió y bajó. Entonces, esto va a ser de color rojo, la vela. Y todo lo que resulte después de este rectángulo va a ser mecha. Entonces, esta parte que está aquí va a ser la mecha, que es la parte que sobra. Entonces, sería el rectángulo, que sería esta parte del cuerpo. La parte resultante sería lo que se convertiría en mecha. Entonces, aquí uno dio un parte, ¿no? O de una vela tipo ¿qué? Martillo. Ahora, ese martillo, ¿para qué nos va a servir? Para hacer la sumatoria. Si encontramos ese martillo en una tendencia alcista, en una zona clave, entonces podríamos considerar que es un cambio de tendencia. Tenemos martillo, zona clave, que en este caso una resistencia, operaremos movimiento a la baja en continuidad bajista. Si encontráramos ese martillo entre medio de dos niveles en un impulso y no tenemos nada que nos obstruya el avance del precio, podemos considerar que es un patrón de continuidad. Entonces, dependiendo de donde se encuentre el martillo o la sumatoria de esas dos velas, puede ser un patrón de continuidad o de reversión. En el ejemplo 2 podemos ver que nos da como resultado una doji lápida, también a la temporalidad de 2 minutos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la vela verde? Abrió la parte de abajo y cerró en la parte de arriba. Y la vela roja abre arriba y cierra abajo. O sea que las dos velas abrieron y cerraron en el mismo punto. Entonces, aquí no representa cuerpo. Y todo lo que sobra, en este caso la parte de arriba sería que mecha. Entonces, la mecha llegó hasta aquí, que es el punto más alto, y aquí el punto más bajo, que no mechita en la parte de abajo, convirtiéndose que en un doji lápida. Porque la vela abre y cierra en el mismo punto. Ahora, ese doji lápida, ¿cómo podemos utilizar como patrón de reacción? Entonces, si nosotros encontramos una tendencia alcista, en una zona clave, y encontramos las dos velas, lo que pasa es que la sumatoria de esas velas nos va a resultar un doji, que fue lo que hicimos ayer, perdón, ahorita en el ejercicio, ¿no? Este patrón nos va a indicar que cambio de tendencia, o sea que operaríamos que hacia la baja. Ejemplo 3, martillo invertido a temporalidad de 2 minutos. Tenemos una vela alcista, mecha en la parte de arriba, en la bajita, con mecha en la parte de abajo. Lo mismo, buscamos que la apertura de la primera vela, ¿no? Sería la parte de abajo. Y el cierre de la segunda vela. Como es bajita, cierra aquí abajo. Entonces, ¿por qué de color verde? Porque la vela sube y cierra aquí. Entonces, sería una vela resultante de color verde. Y de aquí hacia arriba lo que sobra es mecha. Entonces, tenemos vela de color verde con mecha en la parte de arriba. Apertura de la primera vela y cierre de la segunda vela. Como de aquí hacia acá, el desplazamiento hacia arriba, la vela sería resultante sería color verde. Y todo lo que resulte es mecha. Ahora, hagamos la operativa ahora, la sumatoria de vela, perdón, con cantidades mayores a dos velas. Necesitaríamos una sumatoria de 6 velas y daría como resultado una vela peonza, lo que dimos en la clase número 18. Lo primero que hacemos es identificar la apertura de la primera vela que vamos a sumar, que sería esta vela, ¿no? Y el punto de cierre de la última vela, que sería esta. Entonces, apertura de la vela primera, cierre de la segunda vela aquí. Entonces, como el precio se desplazó hacia arriba, no quería una vela de qué, color qué, verde. El resto sería que mecha, entonces tendríamos mecha en la parte de arriba hasta aquí, hasta la punta de la mecha más alta, que es la vela roja esta, y la mecha más baja, que es esta de la primera vela. Entonces todo esto sería mecha. Entonces ahí que nos da como resultado una vela peonza, que es la sumatoria de las 6 velas. Ahora, ejemplo 5, vela peonza en temporalidad de 2 minutos. Aquí la vimos en 6 minutos y esta la vamos a ver en 2 minutos. Entonces tenemos una vela roja inicial, la segunda vela, una vela verde con mecha en la parte de arriba. Entonces lo mismo, tenemos la apertura de la primera vela y el cierre de la segunda vela.
Por eso se desplazó hacia arriba, desde aquí hasta aquí. Entonces sería una vela de color ¿qué? Verde, porque el resultado sería mecha. Tendremos mecha que está aquí y lo de aquí para acá es mecha. Se nos quedaría una vela que pegonza también, ¿no? Ahora, miramos un ejemplo con pantallazos del gráfico. Ahora lo vimos con imágenes, dibujos, ahora lo miremos con el gráfico, pero con pantallazo. Entonces tenemos martillo invertido como patrón de reversión en temporalidad de 2 minutos. Una vela martillo invertido a 1 minuto y a 2 minutos. A 1 minuto el patrón de vela envolvente es una zona clave. Nos indica que la siguiente vela va a caer. Aquí tenemos 1 minuto y aquí tenemos temporalidad de 2 minutos. Tenemos esta vela y tenemos la vela envolvente que son las dos velas que vamos a sumar. Entonces aquí tenemos apertura y cierre. Como el precio se desplaza hacia abajo, si es una vela resultante de color rojo, lo de arriba es mecha. La mecha llegó hasta acá arriba. Si nos vamos a la temporalidad de 2 minutos, con la imagen que tuvimos de la sumatoria resultante a 1 minuto, o tendremos un martillo, que es este que está aquí. Este martillo es la sumatoria de estas dos velas. Entonces operaríamos que continuidad bajista. Ya ahí encontramos el sentido a lo que nos serviría la sumatoria de velas. Ahora, ejemplo 7, una vez de la doble lápida en temporalidad de 2 minutos. Tenemos 1 minuto, la gráfica 1 minuto, gráfica de 2 minutos. Entonces aquí tenemos lo que hicimos ahorita, apertura y cierre. Pero como podemos observar, la vela roja, la segunda vela cerró un poquitico más abajo de la apertura de la vela verde. Por eso quedó con un cuerpecito rojo pequeño. Entonces este sería la sumatoria de estas dos velas que tenemos aquí. Y este sería el resultado de la sumatoria. Entonces aquí nos sirve ¿qué? Como un patrón de ¿qué? De continuidad. Ejemplo número 8. Una vela doji y piernas largas en temporalidad de 2 minutos. Si la doji no tiene nada que lo obstruya, puede ser un patrón de continuidad y si está en un nivel, un patrón de reversión. Entonces aquí tenemos lo mismo. Tenemos una doji, tenemos que no hay nada que nos obstruya el precio. Del lado izquierdo, aquí no se encuentra niveles cerca. Entonces sería un patrón de ¿qué? De continuidad. Una temporalidad de 1 minuto, sumándola y nos da un resultado a 2 minutos, una vela de patas largas. Ahora, las temporalidades mayores y las sumatorias de vela. ¿Por qué los traders ven temporalidades o temporalidad mayor? Porque la sumatoria de vela no es más que una vela en una temporalidad más grande. Una vela con mayor que temporalidad. ¿Cómo podemos utilizar mejor las temporalidades mayores? Las temporalidades mayores las podemos utilizar mejor cuando las combinamos con la matemática de vela. Sí, las temporalidades mayores las podemos utilizar a nuestro favor, apoyándonos con con las matemáticas de vela. La temporalidad mayor y la sumatoria de vela. ¿Por qué los traders ven una temporalidad mayor? Lo que dice una vela mayor, una vela con mayor temporalidad, ¿no? Y porque la sumatoria de velas no es más que una vela con una temporalidad que es más grande, lo que vimos anteriormente. ¿Cómo podemos utilizar mejor las temporalidades mayores? Temporalidades mayores que utilizamos mejor cuando combinamos con las velas, ¿no? Entonces, el ejemplo número 9, una peonza a temporalidad de 10 minutos, que es una temporalidad mayor. Entonces, aquí nosotros estamos a 1 minuto, sumamos todas estas velas y nos va a dar como resultado esta vela peonza, que vendría siendo esta vela que tenemos aquí, perdón, esta vela resultante, ¿ya? La vela resultante, perdón, porque aquí viene, eso cerró hacia arriba, sería esta vela correcta. Esta vela es esta, abrió, subió, cerró aquí en la parte. Entonces sería esta vela de qué? De color verde, sumatoria de 10 velas. O sea, en una temporalidad de 10 velas, de 1 minuto. Entonces 10 velas de 1 minuto equivalen a una vela, una temporalidad de 10 minutos. No digo, eso sería todo. Ahora vamos a ver dos sumatorias de velas en vivo en un gráfico, el gráfico de IQ8. Entonces vimos imágenes representativas de la sumatoria de velas, vimos unos pantallazos con sus respectivas temporalidades subsiguientes para ver
que realmente funciona. Y ahora lo vamos a ver directamente del gráfico. Ahora lo vamos a ver con dos sumatorias que se hizo en vivo para que comprobemos y tengamos más compresión de lo que tiene que ver con la sumatoria de vela. Bueno, chicos, pasemos al gráfico. Más chicos, miraremos en la temporada de 1 minuto, usaremos velas de 5 minutos. Nos da fácil por la cuestión de las líneas que nos ofrece IQ con cuadrantes de 5 velas, que se nos haga más fácil. Utilizaremos la sumatoria de velas de este cuadrante. Entonces, como ya vimos inicialmente cuál es el procedimiento, tengo que tener en cuenta la apertura de la primera vela y el cierre de la última vela, de las que vamos a sumar, del total de las que vamos a sumar. Como abro aquí y cierro aquí un poquitico hacia arriba, la vela sería de color que verde. La vela inicio aquí, cierro aquí, ¿no? Y todo lo que sobra es mecha. Sobre la sería mecha, ¿no? Aquí nos estaría dando un doji, que sería un patrón de reversión. Miremos que nos da como resultado en la temporada de 5 minutos. El resultado de lo que hemos dibujado a 5 minutos es este doji, que sería el que dibujamos en la temporalidad de 1 minuto con la sumatoria del cuadrante. Entonces, este resultado que tengo aquí, esa sumatoria es esta vela. Me dio un doji, entonces era un patrón de qué? De reversión. Y aquí crea que una estrella de la mañana. ¿Por qué revierte este patrón? Porque lo que hemos visto en la clase de patrones de reversión, esta vela con el cuerpo lo cerró por arriba de la mecha de la vela anterior. Entonces, si esta vela se encuentra en un nivel clave y no cierra con la mecha por arriba de la, con el cuerpo, perdón, de la mecha de la vela anterior, es un patrón que es de reversión. Entonces tiene una mecha con un cuerpo que es pequeño, tiene rechazo y esta tiene rechazo. Entonces, sería un patrón de reversión. Entonces, ¿qué sumatoria más podríamos nosotros hacer? Vamos a ver qué es algo que no ve por aquí. Tenemos un cuadrante. Tenemos aquí, el cuadrante sería desde aquí y la otra vela sería dando el cuadrante aquí, ¿no? Sería una, dos, tres, cuatro, cinco velas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco velas, cuadrante siguiente. Entonces, ¿cómo haremos la sumatoria de estas 5 velas para saber qué vela nos resulta y si sería una vela que estamos entre dos niveles y sería una vela de continuado de reversión? Sería la apertura, la primera vela que es la parte de arriba y el cierre de la última vela. O sea, apertura de la primera vela, cierre de la última vela. Cierra aquí porque una vela alcista. Entonces, como la vela abrió y cerró aquí en la parte de abajo, sería una vela de color ¿qué? Rojo. Sería una vela de color rojo. Tendríamos aquí apertura y cierre. Todo lo que sobra es mecha. Sería la mecha
¿La altura de qué? De esta mecha, ¿no? Y la parte de abajo es mecha hasta aquí. Tenemos mecha hasta aquí. Sería una vela que peonza. Sería una vela de qué? De continuidad, ¿no? De movimiento. Entonces, una vela de continuidad de movimiento porque se encuentra entre qué? Entre niveles. Son velas anteriores que la anteceden. Lo que vimos en la clase número 18, la clase anterior, ¿no? La última clase gratuita. Los que no lo han visto, lo invito a que vean la clase anterior para que entiendan la funcionalidad de una vela peonza y cómo se crea. Se nos vamos a temporada de 5 minutos a ver qué nos arroba. Y tendríamos una vela peonza que sería esta. Y como decía, estamos entre niveles. Con un movimiento demasiado fuerte sería una vela que es de continuidad. Entonces la que vimos anteriormente fue una lápida de reversión y esta es una vela de continuidad. Una vela peonza de continuidad. Pues chicos, ya con esto y concluimos el tema de las matemáticas velas, siendo sumatoria en este caso. En estos dos ejemplos de a 5 minutos, aprovechando el cuadrante que nos ofrece el broker de IQOS. Para aquellos que son nuevos en el canal, los invito a ver, a suscribirse y a ver el curso de Make y Rechazo a través de una lista de reproducción. En la descripción, en el comentario fijado, encontrarán el link correspondiente a dicho curso. Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.